Ahora sí. Bien, ahora puedo apagar ya la luz, si le molesta ahora. ¿Qué cosa? ¿Podría apagar ahora la luz, padre? Este, ¿O sí, sí, necesita que bueno, la ahora, ahora, okey, ahora que le vi la cara, sí, 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 okey, muchas gracias. me tengo que asegurar que es una persona real. Sí, está bien, padre, no se preocupe. Em, Sí, tenía un par de ¿de preguntas dónde, nada más. de dónde nos habla? Le hablo de Estados Unidos, en Minnesota, pero yo soy mexicana. Tengo Ok, aquí 3 años. bueno, muy bien. Sí, cuál es tu pregunta? Okey, tengo algunas cuantas, espero voy a hacerlas, Hay muy 15, resumidas. hay 15 minutos, Okey, así que en el tiempo que haya, en los 15 minutos se responden las preguntas que se pueda. okey, muchas gracias. Sí, okey, las preguntas son basadas en conversaciones que he tenido con amistades que tengo que no son católicas. ¿Eres católica? Yo soy católica, padre. Sí, ok. Sí, yo soy católica, pero son algunas preguntas basadas en conversaciones que he tenido con, ah, familiares y amigas que no son católicas. Ok, adelante, sí, sí, Okey, hazlas. entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué las personas sienten paz o me han dicho que sienten paz en otro tipo de religiones? ¿Qué explicación se le puede dar a esas personas, padre? Como por ejemplo, hace poco hablé con una amiga y me dijo que su familia sentía, alguno de sus familiares sintió paz al estar en un templo budista. Bueno, porque también el demonio te puede dar paz. Es decir, ¿Ok? la paz no necesariamente viene de Dios, ¿no? Está la paz que es la paz de Dios y está la paz que es la paz del demonio. Hay gente que es asesina, que mata gente y siente paz por matar gente, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Que el demonio también puede hacernos sentir paz. Porque, por ejemplo, a veces el demonio puede justificar nuestras acciones. El tema está que esa no es una paz verdadera en concreto, porque es una paz que nos confirma en el error. En cambio, la verdadera paz, la paz del alma, solamente la da Jesucristo. Y después, por otra parte, en las religiones falsas, como puede ser el budismo, puede haber elementos de verdad, puede haber algunos elementos de verdad. Entonces, esos elementos de verdad pueden darnos una cierta paz. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No sé, si el budista habla a favor de la paz en el mundo y de no hacer guerras, ¿no? Habla bueno, de mantener la armonía de la paz y no matar gente, esto y lo otro. Está dando un principio bueno. Ahora, eso no quiere decir que todos los principios del budismo sean buenos, porque justamente el budismo, ante todo, no es una religión teísta, no se le reza a una divinidad, sino que el budismo prácticamente empieza a ver todas las cosas como si fuesen parte de la divinidad. Es una especie de panteísmo, aunque no exactamente, ¿no? Y después, por otra parte, en el budismo se invocan a espíritus que, como sabemos, los dioses de los paganos son demonios, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, se puede sentir paz por un elemento verdadero, pero que no implica que todo sea verdadero, y se puede sentir paz porque el demonio también puede consolar, ¿no? Desde ese punto de vista. Okey, yo entiendo la respuesta, pero esto es, la misma pregunta, pero en otra dirección. ¿Con el protestantismo aplica lo mismo, padre? Sí, sí, sí. El protestantismo está más cerca de la verdad que el budismo, pero no deja de ser un error, porque el protestantismo tiene mucho más elementos de verdad, como por ejemplo, creen en Jesucristo que como Dios hecho hombre y creen también en la Santísima Trinidad, pero bueno, al fin y al cabo no le obedecen a Jesucristo, porque Jesucristo fundó una iglesia.
Entonces Cristo dijo a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y en, digamos, 1 Timoteo 3:15 dice, la iglesia es piedra, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, el protestantismo también es una religión falsa, pero está más cerca de la verdad que el budismo. O sea, no dejan de estar en el error, pero están más cerca de la verdad que el budismo. Y bueno, esos elementos de verdad pueden dar cierta paz, ¿no? Ok, la siguiente pregunta es sobre otra conversación que tuve en la que mi amiga que creció en una familia católica, pero no practicante, y recientemente empezó a ir a la iglesia cristiana y en una de nuestras conversaciones, pues yo estaba tratando de explicarle mi punto de vista sobre el protestantismo y ella me comentó, oh, pues sabes que en los, los pastores, yo le dije que pues que ellos daban la explicación de la Biblia como ellos le entendían, la iglesia no, y me dijo, no, sí, ¿cómo no? Sí, en la iglesia también lo hacen los padres, o sea, los padres dan em, su propia explicación de lo que creen de la Biblia. Y yo ahí le dije que no, pero quisiera que usted lo explicara en otras palabras diferentes, Sí, porque a sí, mí ese día me completo. costó. No, nosotros no predicamos nuestra propia interpretación. Nosotros tenemos un magisterio, el magisterio de la iglesia. Y justamente un sacerdote que predica contra el magisterio de la iglesia, en ese sentido, no está predicando lo que la iglesia predica. Por ejemplo, todo sacerdote católico acepta que Cristo es Dios, que la Santísima Trinidad es Dios, que hay un solo Dios y tres personas, que la Iglesia Católica es la verdadera, que la Virgen María es virgen, que es Madre de Dios, que es inmaculada, que es asunta al cielo. O sea, todos los sacerdotes católicos aceptamos todos los dogmas de la Iglesia Católica. En cambio, entre los pastores hay distintas versiones entre los pastores protestantes. Por ejemplo, los bautistas y los pentecostales dicen que no hay que bautizar niños. En cambio, los luteranos, los presbiteranos y los metodistas dicen que sí. ¿Quién tiene razón allí, no? Lo mismo, no sé, los luteranos, aunque hablan de la empanación, pero gran parte de los luteranos creen en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En cambio, gran parte de los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Hoy en día hay luteranos que tampoco creen, ¿no? Ese es el asunto. Pero, no sé, también podemos poner el ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, que son paracristianos, dicen que Cristo no es Dios. Y en cambio, por ejemplo, las otras denominaciones cristianas dicen que es Dios. Es decir, el caso de los protestantes sí, al no tener a la iglesia, cada pastor es un papa en su iglesia. Inclusive hay divisiones dentro de los mismos bautistas, hay divisiones dentro de los mismos metodistas, hay divisiones dentro de los mismos pentecostales. El caso de la iglesia católica, en los dogmas no hay distintas opiniones. Los dogmas, un sacerdote católico que niega un dogma es un hereje y por lo tanto puede ser excomulgado. Pero no es la iglesia, sino que pese a ser católico, está yendo contra la iglesia. Entonces, en el catolicismo hay unidad en los principios. Lo que puede haber distintas opiniones entre los sacerdotes es en lo opinable, en lo que no es dogmático. En eso puede haber distintas opiniones, pero no en lo dogmático, ¿no? Esa es la diferencia. Muy bien. Una pregunta también referente al protestantismo es, ¿qué pasa con las personas que creen? O sea, no. ¿Cómo explicamos a una persona que no cree en la Iglesia Católica, prácticamente que no tiene a ninguna, que no pertenece a ninguna religión, que la Biblia no es solo un libro que pudo haber sido escrito por cualquier persona que se lo inventó? Ujú.
Estaba un poquito, ese día yo me confundí un poco, pero creo que así fue como ella lo Hay ve. que partir de la base, ¿qué es lo que cree esa persona? ¿Esa persona cree en Dios o no? Ahí está la cuestión, padre. Cree en Dios, pero no tiene religión, o sea, no pertenece a ninguna religión y cree que el Dios es el mismo de todas, y no es así. Lo que hay que preguntarle es, ¿cree en un solo Dios? ¿Cree en muchos dioses? ¿En qué cree? Porque no es lo mismo. O sea, nosotros primero tenemos que definir con quién estamos hablando. Porque si estoy hablando con una persona que cree en Dios y cree en un Dios monoteísta, por ejemplo, si la persona dice, bueno, yo creo en el Dios monoteísta. Bueno, pero ahí, si crees en un solo Dios, hay tres religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y, digamos, el islam. Las tres no pueden tener razón al mismo tiempo, porque, por ejemplo, el islam dice que hay que perdonar, no, perdón, el islam dice que Dios no es padre. En cambio, el cristianismo dice que Dios es padre. Dios no le puede inspirar al islam una cosa y al cristianismo otra, porque si no, una de dos, o Dios nos está engañando y nos inspira a unos uno y a otros otra cosa, y si Dios nos engaña, Dios no es Dios, porque Dios es verdad. Justamente la verdad es digamos, la adecuación del intelecto y las cosas, ¿no? Entonces, si Dios miente, Dios tiene una imperfección, que significa la falta de verdad, la falta de adecuación del intelecto y las cosas. Entonces, si en Dios hay una falta, hay una imperfección y por lo tanto Dios no es Dios. Entonces, Dios no puede nunca inspirarle una cosa a uno y una cosa totalmente contradictoria al otro. Entonces, lo que hay que decir es, uno de los dos está adorando un falso Dios. Lo mismo, por ejemplo, no sé, el judaísmo dice que Cristo es Dios, perdón, el judaísmo dice que Cristo no es Dios y los cristianos decimos que Cristo es Dios y los musulmanes dicen que Cristo no es Dios. ¿Quién tiene razón? ¿No? Ahí está el punto. Porque si hablamos del Dios monoteísta, entonces no pueden tener las tres religiones monoteístas razón al mismo tiempo, porque las tres se contradicen. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene razón? Bueno, ahí lo que yo te diría es de Jesucristo, que Jesucristo es el Mesías, hay muchísima evidencia histórica. Por ejemplo, Mahoma y, digamos, y ningún otro líder religioso, la historia no habló de ellos. Nadie esperaba a Mahoma. En cambio, por ejemplo, de Jesucristo, 800 años antes de su venida, el profeta Isaías lo anunció un Mesías con las características de Jesucristo. Lo mismo podemos decir no solamente los judíos, también Virgilio, que era un poeta romano, 46 años antes del nacimiento de Cristo, dijo que un niño iba a salvar a la humanidad. Los reyes magos, por ejemplo, ¿no? Que eran los reyes de Oriente, que no eran judíos. Desde Irak, Irán, esperaban la venida de un Salvador de Israel. La historia hablaba en Medio Oriente de un Salvador que iba a venir de Israel. A Mahoma, ¿quién lo esperaba cuando vino? No lo esperaba nadie, prácticamente. Y si uno se pone a pensar, también Cristo dividió la historia en dos. Cristo dividió la historia antes de él, después de él. Y Cristo es el único que vino para morir. Todos los demás religiosos y todos los demás líderes religiosos vinieron para vivir. En cambio, Él vino para morir y darnos la vida, ¿no? Y los profetas del Antiguo Testamento, Miqueas, por ejemplo, Oseas, Jeremías, Daniel, todos hablaron de Jesucristo, justamente de... Y después tenemos la tumba vacía. La tumba vacía es un hecho histórico que realmente nadie lo puede negar, ¿no? El hecho de que hay una tumba vacía, nunca se encontró el cuerpo, se encontró la sábana santa, que la sábana santa es bien milagrosa, por ejemplo, el rostro pintado en la sábana santa no es el rostro hecho por mano humana. Si, por ejemplo, el cuerpo de Cristo hubiese sido robado, en la sábana se tendrían que mostrar pedazos de carne, porque cuando el cuerpo de Cristo estaba tan destrozado que cuando se le quitó la sábana,
pedazos de carne tendrían que haber quedado pegados. No, no quedaron pegados pedazos de carne. La sangre está por debajo de la sábana, lo cual sería imposible. Está por debajo, no marca, por ejemplo, nada que la carne esté salida, sino que marca como si esa sábana algo se le hubiese apoyado, pero no se marca, por ejemplo, que las carnes estén salidas, como que no hay ningún indicio de que realmente se hayan robado el cuerpo, sino que el indicio que hay es que esa imagen se encontró justamente habiendo desaparecido ese cuerpo, como que ese cuerpo desapareció y quedó esa imagen, ¿no? Están esos hechos, que es la tumba vacía, que es un hecho histórico, que nadie lo puede negar. Se podrá negar la resurrección por no creer, pero la tumba vacía y después el hecho de la sábana santa, el hecho de los 2000 años de cristianismo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son algunos de los argumentos que uno les puede poner, pero si quieres tener más argumentos para mostrar que el cristianismo es la religión verdadera, deberías leerte el libro ¿Cuál es la religión verdadera? De Dan Turbina. Ese libro te da mucho más detalles, ¿no? Que no te los puedo dar yo en una simple charla. Pero ese libro te da muchísimos detalles y muchísimos argumentos para mostrar que ni el Islam ni el judaísmo son las religiones verdaderas, sino el cristianismo. Y si hay un solo Dios, no puede ser el mismo, no puede ser el Dios judío, musulmán y cristiano al mismo tiempo. O es el judío, o es el musulmán, o es el cristiano. Y obviamente que es el cristiano por muchísimos más argumentos de los que di, pero eh, el Dios cristiano, el Dios uno trino, es el verdadero. Sí, padre, yo, pues más que nada, el motivo por el que quise venir a hablar con ustedes para ver si el decirle a esas personas que usted me dio una explicación las motiva a querer verlo, porque yo he tenido el problema de que cuando hablo con esas personas em, se niegan un poco a entender o a querer saber. Muchas veces nos negamos a querer em, aceptar que estamos en el error. Entonces yo no me considero como que pudiera convencerlas. Por eso yo espero en Dios que ojalá sus palabras puedan convencer a alguna de ellas. em, No, te Porque yo, comprendo, sí, pero todo, mira, porque yo soy tan, lo siento sí, mucho, mira, soy, te voy a decir algo más, Isabel. San Agustín decía, para quien quiera creer tengo 1000 argumentos, para quien no quiera no tengo ninguno. ujú, O sea, por esta gente hay que rezar para que abra el corazón a la verdad, ¿no? Yo les puedo dar 1000 argumentos de por qué creer. Ahora después hay que rezar por ellas porque no se van a convencer ni por nada que diga yo, ni por nada que digas tú, ¿no? Se van a sí, convencer solo si Dios les toca el corazón, pero darles argumentos les va a ayudar al menos a abrir los ojos, ¿no? Después ellas tomarán sus propias decisiones. sí, intentarlo un poco por ahí, a ver qué pasa. Una de las otras preguntas que tenía, padre, es, Mira, si es algo que se puede responder en un minutito, me sí, la haces, pero eso si sí, no, si no nos tenemos que ir porque ya es muy tarde, ok, vamos sí, 2 horas y media de programa, ¿no? sí, sí, lo siento. Va a ser súper rápido. ¿Un bautismo protestante es válido o no? Por ejemplo, ¿qué son? Cristianos, los Depende, cristianos. depende, depende qué iglesia. Ok, depende de la iglesia. El bautismo trinitario que se hace en nombre de la Trinidad y se le echa, se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y El del Cristo. Espíritu Santo. Y se echa 3 veces agua sobre la cabeza cada vez que uno dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se echa agua sobre la cabeza, ese bautismo es válido. Ok, Otros bautismos no, ok, padre. Am, entonces, sí sería dependiendo de la iglesia. Ok, lo entiendo. dependiendo de la iglesia, exactamente, sí. Y esta sería para mí, padre. Yo ahora quiero. No, em, pero a ver, ya, ¿era una pregunta o ah, dos? ya, entonces no, ya se terminó. Volveré Sí, sí, en sí, otra no, ocasión. no quiero ser mala onda, Isabel, pero
Te pido disculpas, pero ya vamos 2 horas y media y realmente no, me encantaría poder hablar 2 horas, ¿no? Ay, no Pero tiene nada de qué justamente disculparse, padre. vamos a hacer una Sí, cosa. Tú sabes que yo todos los domingos recibo a las personas, ¿no? Así que si quieres volver a entrar, eres bienvenida. Y te aclaro, las mujeres, como son menos que los varones, porque acá la mayoría que entra son varones, suelen entrar más rápido, ¿no? Así que entra cuando quieras, ¿no? Entra cuando quieras y lo seguimos conversando. sí, muchísimas gracias, padre. Pero Antes de despedirme, me disculpo con usted porque me pongo muy nerviosa y estaba durmiendo a mis hijos. Pero muchísimas gracias, yo lo estimo muchísimo. No sabe lo mucho que me ha ayudado y cómo he aprendido de usted. Muchísimas gracias y espero que Dios lo bendiga mucho y lo siga cuidando para que no, no. pueda Y yo seguir te con pido, nosotros. sí, y yo te pido disculpas por cortarte. La No, verdad que no se preocupe. la verdad que me da pena cortarte No, y yo debí de haber entrado sí, antes. Volveré de seguramente nuevo en que algún tienes momento. muchas preguntas, pero eres bienvenida cuando quieras, ¿no? Y no me tienes que pedir disculpas de nada. Y bueno, que Dios te bendiga, Isabel. Muchísimas gracias, padre. Y acá eres bienvenida cuando quieras, esta es tu casa. Sí, padre, hasta luego. Que tenga muy buen descanso. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.